Ya está. Ya, estamos grabando entonces. Vámonos nuevamente a nuestra aula, por acá, aunque creo que no lo he enlazado. Entonces, para el desarrollo de esta semana, estaba considerado lo que es función de transferencia, ¿sí? Y eso lo vamos a encontrar, a ver, está un poco lento, creo. Sistema de control. Ya, esta es la carpeta correspondiente, en este caso, la carpeta correspondiente eh, a la semana 6, ¿ya? Entonces hago clic en acá, ¿no? Me voy a hacer clic ahí, hago clic acá es para compartir. Estoy enseñando para que ustedes también puedan compartir sus trabajos por Drive, es mucho mejor que hacerlo por el Moodle, te ayuda bastante. Compartir, ahí le doy, no va a ser restringido, yo quiero que todos mis alumnos vean. Alguien de repente, si le pongo Universidad de Juliaca, tal vez alguien tiene problemas, mejor cualquier persona. Listo, ahora, ¿qué le voy a dar qué opciones le voy a dar a la persona que va a acceder a este archivo? Si le doy de lector, no hay problema. Si le doy de comentador y si le doy de editor, si fuera mi profesor, le daría de editor, pero como no es mi profesor, ustedes son mis alumnos, yo les voy a poner como lector, porque si le pondría como editor, ustedes van a entrar, van a estar garabateando, malogrando. Por eso lo pongo como lector, ojo, pero si fuera como profesor, le pondría como editor, ¿ya? Como lector nomás. Y listo, ya se ha copiado, estoy copiando el enlace y queda. Listos. Moodle, entonces Moodle en forma de edición, activar edición. Entonces me voy al Moodle, en el Moodle semana 6, semana 6, semana 6. Aquí está en semana 6, ¿no? Me voy por acá, editar ajustes, está cargando. Y me vengo por acá. Aquí, mira, aquí yo le he pegado figuritas, pero tú le puedes poner simplemente una letra. Este es mi trabajo, por decirlo así, ¿sí? Y sombreas la letra. Una vez que lo sombreas, le pones un enlace. Pero es como generar un vínculo en Word, ¿se acuerdan cómo se genera un vínculo en Word? Igual. Pero yo le he puesto una figurita, pues una figurita, en este caso voy a hacer clic en la figurita y le pongo a agregar un enlace. Lo que he copiado el enlace hace rato, control C, ahora le hago control B. Que se abra una nueva ventana siempre es conveniente y crear el enlace. Ya está creado el enlace acá. Y ahora le pongo guardar y regresar al curso. Entonces, ahora justamente ustedes que hagan clic en esta parte donde está la semana 6, donde está la semana 6, aquí precisamente haces clic y te va a llevar, en este caso, al Drive. Ahora vamos a hacer la prueba, voy a hacer clic y me debe de llevar al Drive compartido. Entonces, no está la misma, el mismo está abriéndolo, ¿no? Bien, voy a cerrarlo, sí voy a cerrar. Yo me voy acá a mi Drive, ¿dónde está? Con la Drive, chispas, lo había cerrado. Vámonos otra vez entonces. Voy a entrar, me lo descargaré pues. Hubiera sido bueno en todo caso, mejor en PDF lo va a transformar después, ¿ya? Porque no lo van a poder tal vez verlo desde su celular. Ya estoy descargando en PDF, mejor dicho, lo estoy descargándolo por acá. ¿Se cuánto ya está descargado? Ahora sí, me voy a abrir. Vamos a abrir. Aceptar, le pondré, aceptar. Y ahí está. Me está cargando. Aunque claro, ustedes no están viendo porque ya estoy en este caso, estoy en el sistemas. ¿Cuál es este de acá? Ahí, ya está. Ahorita deberían de estar viendo unas diapositivas donde dice sistemas de control. ¿Ya? Vamos a hacerlo bien rápido esto. Eh, ¿Está visualizándose o no? A ver. Contenidos. Exacto, está bien. Bien. Entonces, jóvenes, para continuar con el desarrollo de nuestras clases, vamos a ver lo que son los sistemas de control, aunque ya más o menos conocemos lo que estamos haciendo, solamente es un breve repaso.
Sistemas de control, concepto de señal, ya algo hoy día tenemos. Modelamiento es lo que quiero hoy día bastante indagar en esto. Eh, Estructura de un sistema de control, a lazo abierto, a lazo cerrado. Hemos visto de manera preliminar la clase anterior, pero ahora vamos a consolidar un poquito esos aprendizajes que se ha dado en la clase anterior, ¿ya? ¿Qué es un sistema de control? ¿Cuál es el objetivo de control en todo caso? A ver, aquí nos dice, a ver, controlar un proceso que consiste en mantener constantes ciertas variables prefijadas de antemano, que pueden ser, en este caso, presión, nivel, caudal, humedad, etcétera, ¿no? Es lo que hemos repetido en la clase anterior. Un sistema de control es un conjunto de elementos que hace posible que otro sistema o proceso, voy a desactivar mi cámara, eh, porque con cámara se pone lento, ¿no? Bien, en realidad lo que nos quiere decir acá, jóvenes señoritas, podemos resumir, en- para resumir, ¿no? Sería de que ¿por qué nosotros, o en qué consiste lo que es el control? El control dice que es mantener una cierta variable física, mantenerla en un equilibrio de algo, o sea, o mantenerlo en todo caso en un valor deseado, a pesar de las perturbaciones que pueda haber en el sistema. Mira, acá aparece una nueva palabrita, perturbaciones, ¿sí? Entonces, si digamos usted va a controlar temperatura, entonces mantenga la temperatura a, no sé, a cuántos grados usted quiere. De repente, 24 grados, mucho me parece, para la zona, ¿no? 19 grados ya, por decir, para acá, para nuestra zona, ¿no? Si yo quiero mantener la temperatura a 19 grados, entonces mantener esa temperatura o controlar esa temperatura en ese valor, pero a pesar de las perturbaciones. ¿Qué tipo de perturbaciones puede haber? Imagínate que estás dentro de un vehículo, o en un salón de clases, o en tu cuarto mismo, que estás a 19 grados centígrados, y eso es lo que tú quieres controlar. Una perturbación puede ser, por ejemplo, de que venga tu papá o tu mamá y abra de manera intempestiva la puerta. De un momento a otro lo abre. Al abrirlo va a generar una ráfaga de viento. Esa es una perturbación. Tu sistema de control tiene que ser, eh, tiene que adaptarse a esa perturbación y inmediatamente generar una acción de control, ¿no? Para compensar de repente para compensar ese, digamos, la pérdida de calor que se ha podido dar al abrir la puerta de manera súbita, ¿no? De un momento a otro, ¿ya? Los sistemas de amortiguamiento de los vehículos es como un dispositivo que controla, ¿no? La estabilidad del vehículo. Entonces, cuando tú pasas un bache, inmediatamente, inmediatamente el amortiguamiento es amortigua, ¿no es cierto? Ese bache y de tal manera que tu nivel de estabilidad en un rápido nomás se establece. En un momento, claro, sí te sacude, pero poco a poco, como el resorte, el amortiguamiento va, sube, baja, y al final se mantiene establecido. O sea, ¿qué es control? ¿Para qué controlamos? Es para mantener una variable física, temperatura, nivel caudal, en un determinado valor, a pesar de las perturbaciones que pueda tener el sistema. Eso es en sí lo que podríamos rescatar del sistema, en este caso, de control, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es control para nosotros? Mantener una variable física determinada, ¿no? Mantenerla en un valor deseado, a pesar de las perturbaciones que puedan, en este caso, haber en ese sistema, ¿ya? Nos damos un ejemplo aquí. Nos dice la temperatura de nuestro cuerpo. Si la temperatura sube por encima de 37 grados, se suda, refrescando el cuerpo, ¿no? Entonces, la temperatura corporal, más o menos, dicen, ¿no? Debe ser entre 35 y 36 grados centígrados. Bueno, eso puede variar dependiendo de la zona en la que se encuentra una persona X, ¿no? Entonces, pero teóricamente la temperatura corporal nos dice que es 35 o 36. Pero ¿qué sucede si por sobre los 37 grados, si tu temperatura sube sobre los 37 grados, ¿no? Caso COVID, ¿no? Dicen, si tienes más de 37, tienes 38, 39, y si llegas a los 40, uy, preocúpate, estás en problemas, estás con fiebre. En esa situación dice que nuestro cuerpo automáticamente reacciona. ¿Y qué pasa? Tiene sus actuadores, nuestro cuerpo, ¿no? Suda, pero no es que sudemos
las puras, nuestro cuerpo es inteligente, suda con la finalidad de refrescar el cuerpo. Pero ¿qué pasa si sucede lo contrario? Si la temperatura, en este caso temperatura corporal, tiende a bajar sobre los 37 grados, ¿no? Si bajas, el cuerpo involuntariamente comienza a temblar, ¿no? Eso es lo que nos pasa a nosotros, la mayoría en este momento, muchos estarán temblando, estarán sobándose sus manitos, ¿no? Algunos de repente se paran un rato, no sé, se sacuden, después nuevamente se siente, porque el frío se siente, pues. Entonces, pero de manera automática, y esto les pasa a veces saliendo de la ducha, cuando están bañando, nuestro cuerpo empieza a temblar, ¿no? Generando una contracción muscular que calienta nuestro cuerpo, ¿no? Todos el mundo sabemos que la actividad física calienta el cuerpo, ¿sí? Entonces, y eso muchas veces lo hace involuntariamente, o sea, nuestro cuerpo es un sistema increíble, increíblemente, tiene un nivel de control sorprendente, nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, automáticamente el cuerpo empieza a temblar para generar calor. Entonces, podríamos considerar a nuestro cuerpo como un sistema de control. Y tú ya sabes que un sistema de control tiene el elemento primario, tiene los transmisores, o en todo caso transductores, tiene un controlador y finalmente tiene un actuador. Eso era, ¿no? Un sistema de control. ¿Bien? Entonces, en nuestro cuerpo, si le asignamos o hacemos una analogía con un sistema de control, nuestro cuerpo dice, nuestros sensores vendrían a ser nuestro sistema, nuestras células nerviosas de la piel. Esos vendrían a ser nuestros sensores. ¿Sí? Porque él es el que detecta el frío, él es el que detecta el calor. Y la señal, en todo caso, la que vamos a controlar va a ser la temperatura. Pero dado que el cuerpo en sí, teóricamente dice, debe de ser la temperatura corporal a la cual se siente, el cuerpo humano puede estar normalmente, la temperatura es 37 grados, nos dice acá. Entonces, ese sería nuestro set point, ¿sí? 37 grados. Y la acción de control, ¿no? De nuestro cuerpo, o sea, nuestros actuadores, que vendrían a ser nuestros brazos, nuestros pies, nuestros músculos, esos son nuestros actuadores. En este caso sería la acción de control para contrarrestar una subida o una disminución de la temperatura, que sería sudar o en todo caso temblar. ¿Sí? Entonces, más o menos es una analogía cuando nuestro cuerpo incrementa el set point, que es 37 grados, o cuando está por debajo del set point. ¿Ya? ¿Y quién vendría a ser el controlador? Obviamente el cerebro. Entonces el cerebro es el que es el control. Bien, entonces, con eso ya tendríamos nuestros elementos en un sistema de control. Por otro lado, eh, el concepto de señal, hay bastantes tipos de señales. Hay señales, si no me equivoco, sí, señales analógicas y señales digitales. Bueno, lo que es señal en los sistemas de control nos dice una magnitud física variable se representa generalmente mediante una señal eléctrica, ¿no? Que varía de manera tal que describe dicha magnitud. Bueno, la mayoría de los sensores lo que nos envían son señales eléctricas, ¿ya? Puede ser estándar o puede ser una señal eléctrica de repente de resistencia, ¿sí? O de repente de campo magnético en algunos casos, pero siempre están relacionadas con una señal eléctrica. Para los tipos de señal que se tienen, vamos a agrandar esto, ahí, ahí está. Entonces, los tipos de señal, ahí, mm, rato no me deja ver, ahí está. Entonces, los tipos de señales que había, yo más o menos ya les había indicado, existe la señal analógica, la señal, en este caso, la señal binaria, los on-off y la señal digital. En cuanto a la señal binaria, on-off, y esto lo habíamos visto en los sensores los sensores de proximidad binarios, ¿se acuerdan? Los inductivos, los capacitivos, los fotoeléctricos que habíamos estudiado, esos eran del tipo binario, porque o bien encienden o bien apagan, ¿sí? Profesor, ¿y cómo? O sea, ¿te bota uno y te bota cero? No, no, no. No es que bota uno, bota cero, esto es la señal binaria, no. Sino dependiendo con la tensión con la que trabaja el sensor. Si el sensor usted le está haciendo trabajar con 5 voltios, o con 10 voltios, o con 12 voltios, o con 24 voltios,
Si trabajas con señal binaria, entonces el sensor te va a darte o bien los 24 voltios o bien los 0 voltios, si estás con 24 voltios. Si estás con... Ingeniero, no se logra ver la pantalla. ¿No se ve? Se No, puso. hay una otra ventana negra ahí, de fondo negro. Hay dos ventanas negras, creo. Mm, Ahí. No, aún no. Ah, ahí. Aún sigue. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí, Sí, ok. arriba todavía no. Estaba jugando. Ahora sí se ve todo, ¿no? No, aún no, arriba no se ve. Hay una pantalla negra también arriba. Ya, un ratito entonces. Ahí sí, se debe de ver. Sí, hay una cosita arriba. Ahora sí se lee, ingeniero, ¿no? A pesar que hay algo arriba, pero ahora sí se lee todo de la diapositiva. Sí, lo que está arriba es los mandos de del, del Zoom. Ya, entonces, como les decía, la señal binaria solamente puede encender o puede apagar. Pero no es que te da 1 y 0, sino te da el valor. Si trabajamos con sensores de proximidad, si le haces trabajar con 12 voltios, entonces él te va a darte o bien 12 voltios o bien 0 voltios, ¿no? O bien 12 o bien 0 voltios. Eso es lo que hace, ¿ya? Entonces, la señal analógica es a los que ya están haciendo su trabajito de sensor de temperatura, presión, nivel caudal, más o menos ya habrán visto cómo es una señal analógica, y es lo que habíamos dicho. Es una señal que varía en el tiempo, ¿sí? Va variando en el tiempo, no es constante. Eh, ¿Está bien? Sí, está bien, ¿no? Entonces, y la señal digital, esta señal esta señal te da varios valores, ¿sí? De, en este caso, son valores son señales eléctricas que lo hacen a altas frecuencias, ¿no? Entonces el control PWM, señal modulación por ancho de pulso, ¿no? No vamos a trabajar mucho con estas señales. Bueno, si se tiene tiempo, sí se vamos a lograr, pero nosotros vamos a pasar bastante en analógica y el on-off. El PLC con el que vamos a trabajar en la segunda unidad sí tiene para utilizar la PWM, ¿ya? Pero teóricamente no vamos a indagar mucho en esta PWM, ¿ya? Más que todo, utilicemos bastante señal analógica y la señal binaria, ¿sí? Eh, Vamos a la segunda. Se trabaja bastante con señales eléctricas porque los controladores, los dispositivos, los PLCs, todos ellos utilizan señales eléctricas. Ese es su lenguaje de ellos, ¿ya? Entonces, las señales eléctricas, como nos dice también acá, puede transmitirse sin dificultad a largas distancias. Pero ojo, ¿ah? Hay señales eléctricas que a grandes distancias eh, mm, pierden, en este caso, pierden o disminuyen su valor. La famosa caída de tensión, que ustedes habrán oído. ¿Cómo es la caída de tensión? A ver, ¿qué pasa si tú más que todo sucede en corriente alterna, más que todo, ¿no? La caída de tensión. ¿Qué pasa si tú tienes 220 voltios en el centro poblado, no sé, X, pero cuando te vas al centro poblado, la comunidad más alejada, ya no llegan a los 220 voltios, no pueden llegar a los 180, a los 150 voltios, ¿no? ¿Qué ha pasado? A mayor distancia, la tensión disminuye, ¿sí? Bien, entonces, en muchos casos, ya no se trabaja con voltaje, no se trabaja con tensión, se trabaja con corriente. Y nosotros ya sabemos cuál es la corriente estándar, ¿no? 420 miliamperios. Por eso es que hay corriente, porque la tensión a veces tiene a- tiende a tener caídas. Entonces eso no conviene. Es probable que tu sensor te esté mandándote in situ en el lugar, el sensor te puede estar mandándote 5 voltios, pero de repente el cable del sensor lleva la información hacia el controlador que está a 10 metros, 20 metros. Entonces ya no va a haber 5 voltios, sino va a haber solamente 4.5 de repente, 3 voltios, ¿no? Entonces hay deficiencias en cuanto a la tensión. Por eso es que trabaja con corriente, ¿ya?
Entonces, se puede almacenar para ser posteriormente reproducidas. Bueno, las señales eléctricas sí se puede almacenar, ¿no? En forma de baterías, etc. Si nos hacemos referencia a un sistema de control, ¿no? No sé si habíamos visto esto, un sistema de control, a partir de ahora, que quede claro, que tiene entradas y tiene salidas, ¿ya? Entonces, y internamente está toda nuestra acción de control. Aquí está nuestro controlador, aquí está nuestra matemática, aquí está nuestro modelado matemático, aquí adentro. Entonces, estas entradas para nosotros, estas entradas van a ser señales de entrada. Puede ser una perturbación, ¿sí? O puede ser la lectura de algún sensor. Eso evalúa nuestro sistema de control y en base a eso ahí se genera una salida, ¿no? Entonces, más o menos, acá, por acá vendrán los sensores, más o menos sí. Los sensores siempre llevan una entrada. Y aquí también usted le introduce datos. ¿Qué dato, por ejemplo, le puedes introducir? Le puedes poner el set point por acá. ¿Y qué vendría a ser la salida? La respuesta del sistema, ¿sí? Un sistema siempre tiene una respuesta, una acción de control. Si usted de repente tiene un horno, ¿ya? O había un horno, ya. O el ejemplo que hicimos del control de nivel. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en ese ejemplo del control del nivel? Entonces, nosotros queríamos llegar a un determinado set point, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que había un error entre el valor que yo le daba, o sea, el valor, el set point viene por acá, usted le da un valor, ¿sí? Entonces, pero faltaba llenar, ¿no? Y esa señal de salida, o sea, inmediatamente lo que tenía que hacer era relacionar la salida, en este caso, con la entrada, con el valor que usted le estaba pidiendo, ¿no? Y había un error, no me acuerdo cuánto de miliamperes nos daba ese error. Inmediatamente ese error se transformaba en una acción de control y hacía que la válvula pueda abrir un poquito más o cerrar un poquito menos, ¿no? Dependiendo. Entonces, esta salida viene a ser, la señal de salida, en este caso viene a ser la acción de control, ¿ya? Y acá están las perturbaciones o la lectura de los sensores. Bien. Eh, en este caso, para lo que son modelados, en realidad todos los sistemas, ya sean mecánicos, sean eléctricos, de fluidos, de líquidos, de gases, se puede hacer un modelo, ¿no? Un modelo nos ayuda a entender el funcionamiento del sistema. Puede ser una placa electrónica, un conjunto de relaciones matemáticas en las cuales codificamos el funcionamiento del sistema, lo que llamamos un modelo matemático, ¿no? Es una relación, en todo caso, entre la salida y la entrada que se tiene de un determinado sistema. O sea, matemáticamente nosotros podemos relacionar las salidas y las entradas. ¿Ya? Hay una relación matemática. Y esa expresión es la que se escribe acá dentro de nuestro, en este bloque. A los cuadraditos se le llaman bloques, ¿ya? Bloques de control. Ya está. Entonces, uno de los enfoques de los modelos más útiles para propósitos de control es el modelo externo o entrada y salida, ¿no? Entrada sobre la salida. Este tipo de modelo escribe la relación estímulo-respuesta del proceso y conduce a la llamada función de transferencia. O sea, la relación entre la entrada y la salida, la relación matemática existe entre la salida y la entrada, que le llama función de transferencia, ¿ya? Entonces, por acá, por ejemplo, tienes la figura de Serrato, ¿te acuerdas? La figura de Serrato, el cuadradito, no es este bloque. Entonces, acá tienes varias entradas, o también puedes tener una entrada, depende de tu proceso, y también por acá varias salidas, o también una salida, ¿sí? Entonces, matemáticamente se representa la función de salida sobre la entrada, es mi función de transferencia, y se denota por una GDS. Bien, ahora, ¿qué es en este caso la salida? Viene a ser la transformada, es una transformada de Laplace que nos relaciona la expresión de salida, ya nos van a dar unas ecuaciones en donde nosotros vamos a determinar la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada
es mi función de transferencia, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta aquí, Y de S, jóvenes señoritas, Y de S es la salida, ¿sí? Para nosotros, a partir de ahora, él es la salida. G de S es una función, aquí arriba está esa función. Acá es una multiplicación por U de S. ¿Sí? Lo que estoy haciendo acá, lo que está usted viendo en esta parte, no es otra cosa más lo que tiene aquí, mira. G de S, matemáticamente viéndolo, ¿ya? Olvídate de control por un ratito, matemáticamente. G de S es igual a Y de S sobre U de S. La salida sobre la entrada. Es una división. Pero si tú quieres obtener la salida, simplemente vendría a ser la multiplicación entre la función de transferencia G de S y este que está como está dividiendo pasa a multiplicar. Esa expresión es lo que usted tiene aquí. ¿Ya? Entonces, finalmente, la salida, ¿cómo se expresa la salida? Es igual a la función de transferencia, ya no nos van a dar como dato acá, la función de transferencia multiplicado por la transformada de Laplace, en este caso de la entrada. ¿Sí? Aquí están los UDS, fíjate, UDS, acá ¿ves UDS? Es la entrada, es la entrada. YDS, ¿quién es YDS? La salida, aquí está YDS. Y la relación o la división entre la salida y la entrada, ¿quién es? GDS. ¿Pero qué es GDS? Es una función de transferencia. Bien, aquí tenemos un modelito y ya sería ya lazo cerrado. ¿Te acuerdas por qué era lazo cerrado? ¿Te recuerdas? Porque retornaba, ¿no? Había una realimentación, lazo cerrado. Bien. Y, ¿quién era Y? La salida. Y por acá, ¿quiénes son? Las entradas. ¿Sí? Esta es la entrada y él es la salida. Señales, nos dice las señales. Y es la salida. Ahí está, la salida. R, ¿quién es? La señal de referencia, ¿te acuerdas? Le decía que en las entradas podría estar, en este caso, una señal de referencia, un valor, un dato, o el famoso set point, es lo mismo. Señal de referencia o set point es lo mismo. Bien. E es la señal de error. ¿Dónde viene el error? ¿Te acuerdas el otro día cuando hicimos el ejercicio? Para obtener el error hemos hecho una resta, ¿no? ¿Entre quién? Entre el valor deseado y el valor que estaba midiendo mi sensor o mi transmisor. ¿Te acuerdas o no? Hicimos eso, una resta. Entonces, por acá, este H de acá es la realimentación. En muchos textos se va a ver que esta acción lo ejecuta el transmisor. ¿Sí? El transmisor, el que te daba a leer nos daba la lectura en el ejercicio anterior que hicimos. Entonces, este te le va a enviar una señal por acá. El transmisor, este es el transmisor. Le está enviando una señal por acá. Y por decir, no, usted creo que quería 1,20 m y él te está enviándote 1 metro. ¿Cuál es el error? Tú quieres 1,20 m, pero le está enviando 1 metro. Entonces, el error es ¿cuánto? 20 centímetros, ¿no? Inmediatamente ese error, ¿dónde iba? Al controlador. Este sería nuestro controlador. Aquí está nuestra matemática. Pues. Y el controlador, ¿qué hacía? Una acción de control. Hacía que la válvula se abra o se cierre, dependiendo del error. Si el error está por encima, entonces la válvula se cerrará. Si el error está por debajo, la válvula se abrirá. Más o menos así. Y nuevamente hay una señal de salida. Pero esa señal de salida está siendo otra vez lecturada por nuestro transmisor. Y mandará por acá un nuevo error. De repente ahora el error es pequeño, ¿sí? Porque por lo general el objetivo del sistema de control es pues mantener constante mantener constante un determinado valor que vendría a ser el set point. Pero o la mayoría de los sistemas de control no son perfectos, siempre tienen errores, ¿sí? Entonces, como siempre hay errores, constantemente acá se hace una resta. Este redondito que ven acá es un bloque, en este caso, sumador, restador, porque te está diciendo que sumes R y le restes menos V. Y ese resultado, en este caso, sería E, ¿no? Entonces, más o menos así. ¿Ya? De eso se trata este pequeño diagrama de bloques. ¿Bloques por qué? Porque él es bloque. Bloque es funcional. Es un bloque, es otro bloque, es otro bloque. Y estos por acá son sus conexiones. ¿Ya? En este caso, G nos dice, por ahora, es una ganancia directa, pero es una función de transferencia. O sea, no, es una función, ¿sí? El H es la ganancia de realimentación, porque por acá estamos realimentando, es un sistema de control a lazo cerrado. Y G por H viene a ser la ganancia de lazo,
Bueno, ahorita vamos a ver por qué sale G por H. Y F viene a ser la ganancia de lazo cerrado. Entonces, hay una manera de relacionar, o sea, se puede sacar un equivalente, y este es el diagrama de bloque equivalente entre estos dos. Y nos dice que está relacionado, en este caso, entre G dividido entre 1 más GH. ¿Ya? Esto yo no me he inventado. Esto está, si te lo dice aquí en este diapositiva, en cualquier libro te lo va a indicar. Pero esto funciona siempre y cuando tengas un diagrama de bloques de esta manera. Fíjate cómo es su forma. Tiene un G, tiene un H, un bloque sumador. Y ya está. Entonces, si tu estructura, lo que tú tienes, tiene esta forma, el equivalente de todo esto, el equivalente, viene a ser G, este G, sobre 1 más G por H. Ese es su equivalente. Ya, vuelvo a repetir, yo no me invento. Esa es la manera de obtener su equivalente de todo eso. ¿Te acuerdas cuando hacías resistencia equivalentes, capacitor equivalentes, ¿no? Te daban un montón de resistencias, ¿sí? Y al final tenías que hallar la equivalente y la reemplazabas por una sola, ¿no? También similar a esas operaciones se hace con el diagrama de bloques, ¿sí? Pero para este caso específico, cuando tu diagrama de bloques tenga esta forma, así como lo ves, el equivalente viene a ser G sobre 1 más G por H, ¿ya? Ahí. Tipos de control atendiendo al circuito implementado. Existe control manual que lo puede hacer el operador en sí. Lo que hacemos todos los días nosotros, ¿no? Con el pilón de la casa, los grifos, abrimos, cerramos, dependiendo de este, dependiendo de lo que queramos obtener, pues, ¿no? El control automático es la elección de control que se ejerce sin intervención del operador y su solución es cableada. Acá es donde vamos a utilizar, ¿no? Nuestros sensores, ¿no? Algún actuador de repente por ahí. Y el control programado se realiza todas las labores de control automático, pero su solución es programada, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en el control automático, usted puede tener un registrador nada más, ¿sí? O un display. Y en base al display tú puedes agarrar, abrir una válvula, cerrar, ¿no? En base a lo que tú estás visualizando, lo que tú estás leyendo, ¿no? Y el control programado ya es donde la acción de control está, o sea, se programa en computadora y ese programa se lo deja en este caso, en el controlador, y automáticamente no es necesario que haya una persona, eso lo hace solito. Ya, pero se tiene que estar programado siempre. Eh, Dependiendo de estos de acá, tenemos 1, 2, 3 tipos de control. Entonces, acá tendrías un ejemplo, el típico ejemplo, ¿no? Que se presenta en el caso de la ducha, ¿no? Pero en este caso es me parece por un intercambiador de calor. Ya conocemos qué es un intercambiador de calor, sabemos que funciona con una válvula, todo, ¿no? La persona que hace con su otra manita por acá detecta la temperatura del agua, ¿sí? Y dependiendo de qué es lo que él necesita, entonces dirá, pues no, está frío, está caliente. Entonces, en base a ello, abre y cierra la válvula, ¿no? Y por acá entra agua fría, ¿no? Agua fría. Ya un sistema de intercambiador de calor. Es bien simple. Sería controlado en este caso por el operador. Por acá tienes otro sistema también de intercambiador de calor. Ya además está que es una válvula, es una señal neumática, es un controlador indicador de temperatura, ¿no es cierto? Un controlador que tiene un display que te indica cuánto es la temperatura y además controla. Entonces, por acá tiene una señal de entrada que es neumática, en este caso. eh, no nos dice qué es. Ya. Entonces, es una tipo capilar, ¿no? Entonces, por acá debe haber un sensor de temperatura, pero del tipo capilar, ¿sí? Entonces, en base a su lectura, le está enviando una señal al sensor, al controlador indicador, y el controlador indicador tiene un actuador que viene a ser ¿quién? Una válvula, pues, ¿no? Y esta válvula controla el nivel de vapor que va a ingresar a este tanque o este intercambiador entre agua fría, que le va a entrar agua fría por acá y va a salir agua caliente por acá, ¿no? Y el otro, el programado, vendría a ser
y el otro vendría a ser por acá ya en diagrama de bloques, más o menos. Este es mi proceso, ¿sí? Entonces por acá está el controlador, el elemento final de control, la variable manipulada, la entrada del producto y la salida del producto. Vamos a ver. No nos permite ver por acá. Entonces, por este lado está entrando lo que es las perturbaciones. Bien, hay un punto de consigna siempre que vendría a ser el set point, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Como acá está lo contrario, o sea, está al revés. Por lo general, siempre la entrada es por este lado y la salida debería ser por este lado. Pero acá está a lo revés, ¿no? Pues, seguro que este de un texto, se ha sacado de un texto, al contrario se toma. Entonces, por acá es la entrada y por acá es la salida, y acá está el proceso. Entonces, como es realimentado, en la salida debemos de colocar un sensor, ¿no? Después del sensor viene nuestro transmisor, ¿sí? Como es nuestro transmisor, ya nos da una lectura. Acá hay un bloque sumador-restador. Este bloque sumador-restador lo que va a hacer es sumar o restar, ¿quién? El set point con el valor que estoy obteniendo a la salida. Y por acá habrá un error que puede ser positivo o puede ser negativo. Si digamos, tú tienes, tu punto de consigna es 20 grados centígrados y solamente por acá tienes 18, ¿cuánto es tu error? 2. Ese error entra al controlador. El controlador transforma ese error de 2, pero le da en unidades de estándar, de 4 a 20 miliamperios, 0 a 5 voltios, o en todo caso de 0 a 10 voltios. Esa señal envía a nuestro amigo controlador hacia nuestro elemento final, en este control, en este caso, que me parece que para este sistema va a ser una electroválvula, ¿no? Entonces le dirá, pues, oye, válvula, mira, acá tiene un error de 2, le falta 2, pero no le va a dar 2, sino le va a dar o 4, 20 miliamperios, no sé, puede ser 5, 6, 7, 8 miliamperios, ¿cuánto? Pues, ¿no? Y finalmente hace una acción de control. Nuevamente entra por acá y sale, otra vez también lo lee. De repente ahora el error ya no es 2, de repente el error es 1. Entra por acá y sale nuevamente error, actúa por acá, nuevamente viene por este lado y se genera un error de repente ya no de 1, sino de 0.5 y así. Y en ese proceso, por ahí hay una perturbación, no sé si logran ver por aquí abajo, dice perturbación. Entonces, ¿qué pasa si por AV se introduzca un pedazo de hielo? No sé, se me ocurre un pedazo de hielo. Inmediatamente la temperatura baja. Esa información llega al controlador y se genera otro error. Y en base a eso, nuevamente se ejecuta. Es el trabajo en sí de control. Y te estás dando cuenta, más o menos ya nos da a entender de qué es control. ¿Qué cosa habíamos dicho que es? Mantener un determinado valor, ¿no? Mantenerlo constante, controlarlo, a pesar de las perturbaciones que puedan haber. Su matemática ya aquí está instalada, toda la matemática en el controlador, es por nuestra función de transferencia, ¿no? Que hace posible que a pesar de que la perturbación que haya, se mantenga constante este valor, ¿sí? Pues va variando, el error va variando. Y son los datos que le vamos a dar acá. Acá está la matemática. Ya. Bueno. Los tipos de control ya hemos visto el lazo abierto y el lazo cerrado, ¿sí? Y a eso, por favor, le damos una repasadita, pero ya hemos revisado, ¿no? Cómo es el lazo abierto. Por ejemplo, este de acá, este era al lazo cerrado, ¿no? Porque está realimentando. Y el lazo abierto es cuando no tenía realimentación. Esto ya lo hicimos en la clase anterior. Al lazo abierto, acá tienes el lazo abierto, ¿no? Señal de mando, acá, mira, fíjate cuál es la diferencia con el lazo cerrado. ¿Eh? Al lazo cerrado se realimenta. Le instalas un sensor a la salida, se realimenta. Ya mira, si te estás dando cuenta, estos cuadraditos que están aquí, estos cuadraditos, ya se nos están haciendo familiares. O sea, estos cuadraditos vienen a ser nuestros diagramas, nuestros bloques, son bloques. Y a todo esto se le llama, ¿qué cosa? Diagrama de bloques funcionales. ¿Sí? A la final los cuadraditos no son otra cosa más que mi planta, son mi actuador, mi controlador, esos son estos cuadraditos, ¿sí? Pero se puede representar en forma matemática cada uno de ellos, porque al final todo es matemática, jóvenes, ¿sí? Todo es la matemática. Entonces, al lazo abierto, entra la señal de mando, es el elemento de entrada, por acá tendrás tu controlador manda una señal a mi actuador, por decir a mi válvula, ¿no?
a la válvula, pues la válvula hará que se abra más o se cierre menos, y esa acción va a la planta, y finalmente tienes una variable controlada, el típico ejemplo de la ducha, ¿no? ¿Sí? Entonces, simplemente sale agua caliente y ahí quedó. Pero más no le estamos dándole ese resultado nuevamente al controlador para que disminuya el error. Cuando tú tienes este tipo de sistema de control de lazo abierto, el error es un poquito mayor. Siempre es mayor, ¿ya? Ahí siempre existe un error. Entonces, cuando tienes un sistema de lazo cerrado, el error se pone el lazo cerrado con la finalidad de disminuir el error. Este gráfico, si se dan cuenta, si son observadores, es el mismo que teníamos anteriormente, con la única diferencia de que acá, a la salida, le he instalado un sensor, y por acá, con un elemento transmisor, estamos llevando, estamos realimentando la señal, ¿ya? ¿Para qué? Para que en base a un bloque sumador-restador, se haga una diferencia entre la señal de referencia o el set point, el punto de consigna, como le quieras llamar, o el valor deseado, ya no importa, que haga una diferencia o una suma entre el valor cerrado, mejor dicho, entre la variable, entre el punto de consigna y el valor que estamos midiendo a la salida, y te mande un error, ¿ya? Y por acá el controlador obviamente manda una señal hasta el elemento final de control, y nuevamente actúas en la planta. Planta no es que vas a ser una planta grande, ¿no? Planta me refiero de repente a tu sistema que vas a controlar nivel, o a tu sistema que vas a controlar temperatura en todo caso. ¿Ya? Bien. Por ahora creo que no vamos a quedar acá. Vamos a continuar esto, la clase el día jueves, continuaremos. Y quiero, ¿dónde están? Vamos a compartir esto. Ya tienen los grupos de 4 personas. Creo que ya está la mayoría, ¿no? Ahí están todos en Todos, mis ¿no? grupos. Sí, ya, Sí, sí. excelente. Entonces voy a entrar por acá. Bien. ¿Cuántos grupos se tiene en total? Si no me equivoco, son 10. Ayer creo que falta un grupo. Sí, Le voy a aquí. enviar el consolidado. Ya, entonces debería haber más o menos sí, 10, alrededor de 10 grupos. A ver, Sí. ya, como son más de 40, debería haber mínimamente 10. Entonces en este momento se debería estar visualizando mi pantalla. Aquí está. Hay 11, ingeniero. 11 grupos. 11. Sí, 11. Ya, tenemos 5 minutos. Un número al azar. Mm. El primer grupo me podría avisar. Alguno de los integrantes, Ya. el- Ok. Ya. Entonces le dicto el primer grupo, Choquehuanca Ramos Alexander. ya, eh, entonces el grupo de Alexander, ¿sería bien? Me va a tratar ah, lo que son los sensores de nivel. El grupo 2, que sea, a ver, cualquiera ahí también. Y el otro, el siguiente, Capacoila Grande Néstor Naviel. el grupo de Néstor, me van a efectuar. No los conozco, no estoy haciendo eso porque no los conozco, no puede haber favoritismo, nada. El otro, el grupo de sensor de presión, otro grupo, cualquiera. Agramonte, Paricagua, Shirley, Catherine. El grupo 3. Agramonte, ya. Otro grupo, Ancosea, Gerson Rodrigo, grupo 4. el grupo 4, el grupo, eh, Grupo 5. grupo Gerson me dijiste, ¿no? Sí, sí. Ya, Gerson, el grupo de Gerson me va a tratar los que son los motores fotoeléctricos, sensores fotoeléctricos. El grupo 5 de cargas extensiómétricas, sensores de peso, Lucana Mamani, cualquiera. Lucana Mamani Dalton Ulises, grupo 5. Lucana Dalton. Ya.
Lucana, el señor Lucana, ¿ya? El grupo 6 va a ver lo que Mamá, son fotores, sensores fotoeléctricos otra vez. Un ratito. Mm, no puede haber dos. Seis me dijo es Mamani Katunta Wilson. Wilson, ¿ya? El grupo 7, Leque Fernández Clinton. Clinton. Ya está. Y ya, bueno, eso sería 7 grupos. Para 7 grupos. Ya, entonces, no está repitiendo, ¿no? Sensores de nivel, sensor de temperatura, sensor de presión, sensores fotoeléctricos, sensor de peso, controlador nivel y controlador de temperatura, ¿ya? Entonces, empezamos por esos 7 grupos. A la siguiente clase les voy a evaluar otros temas para que a los siguientes, en este caso, 6 grupos más que están faltando. Entonces, para empezar, estos jóvenes de acá, los líderes, no sé si son los líderes, pero al menos son los integrantes del grupo 1, por ejemplo, el señor Alexander, sensor de nivel, el grupo 2, señor Néstor, va a ser lo que es sensor de temperatura y así. Anótense, por favor, los temas, ¿sí? Anótense. Entonces, para la siguiente clase se les va a asignar a los siguientes, a la otra mitad del grupo, ¿ya? Entonces vamos averiguando el libro de Anthony Creus, me parece una excelente fuente de información, y si tienen algún inconveniente, tal vez pasen la voz, ¿no? A mí o al ingeniero que está, apoyarnos, a la ingeniera Yulisa, para que nos pueda apoyar en la bibliografía, de repente, y todo es a nivel de instrumentación, ¿no? Ya no se van a salir por si acaso, no se van a meter mucho a la electrónica, ¿sí? Pues para eso siempre pregunto. Bueno, ya son falta un minuto para que termine nuestra hora, jóvenes, señoritas. Ingeniero, ingeniero, una pregunta. Sí, dime. ¿Qué Gerson es? Porque uno es San José y otro es Gerson Agramonte me Laura. dijiste, ¿no? No, Gerson, ¿qué me dijiste? Un momento, ingeniero. ¿Qué grupo es? 4. ¿Qué Gerson hay? Rodrigo. Anco sea Gerson Rodrigo. Ya, listos. Bien, ahora sí. Ingeniero, los que no pudieron marcar la asistencia de Moodle, Chispas. ¿Qué curso tienen ahorita? ¿Qué curso tienen? Centrales, creo, si no me equivoco. Instalaciones eléctricas. Año, instalación. Con el ingeniero Mohamed tienen, ¿no? Sí. Ya ver, rápido nomás para no perjudicar a nadie. Los que no han podido, la lista. Edwin, Calatayud, Calcín. Presente. ¿A qué hora has entrado, Edwin? 7:30, 7:40 por ahí. Ya Es que muy no tenía tarde. conexión a internet. ¿Qué hacemos? A ver. Néstor Naibel Capacoila. Presente, ingeniero, presente. ¿A qué hora has entrado? A las 7:10 y no se podía marcar en el Moodle. David Ángel Cuaquira. David Ángel Cuaquira. David Ángel Cuaquira. John no viene. Clinton. Jonathan Quispe. presente, ingeniero. Jonathan, ¿a qué hora entra Jonathan? 7:13 entrada. Aide Eva. Presente, ingeniero. ¿Por qué has entrado tarde, Aide? Es que se me había olvidado marcar el mute. ¿Cómo se te va a olvidar? Ya, guardar asistencia. Bien. Bien, jóvenes, nos encontramos a la siguiente clase. Disculpas, con las disculpas al docente que realmente ya está esperándonos. Creo que todavía no está. Ya, bueno.
Nos encontramos en la siguiente clase, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego.